Hoy, en verdad, abrimos el primer capítulo de este viaje por la generación del 50, esa generación de escritores peruanos que se atrevió a mirar el país con ironía, desencanto y una lucidez que todavía incomoda. Y para empezar, elegimos un cuento que encierra todo ese espíritu, El banquete, de Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro fue uno de los narradores más importantes del Perú del siglo XX, un observador agudo de la vida limeña, de sus desigualdades, de sus ilusiones pequeñas. Su escritura, sencilla y profunda a la vez, nos revela personajes que buscan dignidad en medio de la frustración. Fue un cronista de lo cotidiano, un testigo silencioso de los que no tienen voz. En el banquete, un hombre organiza una gran fiesta para impresionar al poder, convencido de que ese gesto le abrirá las puertas del éxito. Pero como en toda buena historia, la ilusión se rompe. Y lo que queda es el vacío del deseo. Desde nuestra mirada, como estudiantes de actuación, queremos explorar no solo lo que se dice, sino lo que se esconde entre las líneas, la actuación social, la máscara, la verdad detrás del deseo de ser visto. Porque quizás, al igual que protagonistas del banquete, todos alguna vez hemos querido sentarnos en una mesa que no nos correspondía. Esto es, ¿verdad? El respiro en parciales. Y ahora desde el set de grabación presento a mis compañeros que continuarán con este análisis. Chicos, sigan ustedes. Saludos, mi nombre es Nicolás Cámara. Yo soy Fernando Franco. Y yo, Anaí Ratri. Y nuestro compañero Aaron Banda. De lo que se vivía en esa época, ya finalizando el ochenio de Odría, ¿no? Del 48 al 56, y entrando al gobierno de Prado Ugarteche, del 56 al 62. Durante este periodo surge lo que es la migración, de urbanización más que nada, de ciertos sectores. Los temas que va a tocar la generación del 50, que es la corriente literaria a la que pertenece Julio Ramón Ribeiro. Y entonces, ¿qué hacía Julio Ramón Ribeiro en esa época? Él escribió el cuento durante su primer viaje a Europa. Él estuvo en España estudiando por una beca, le hizo para París, y él decide, deja mis estudios porque quiero escribir. Y es lo que hizo. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí escribiendo, sufriendo, ¿no? Con trabajos como estaba barriendo, recolectando periódicos, etc. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras hacer si luchas por ello, como Julio Ramón Ribeiro. Y es ahí justo donde publica su primera colección de libros, en la que incluye Gallinazos sin pluma, un gran cuento que lo hemos tocado en clase, muy buen cuento, que trata justamente esos temas sociales. Y entonces ya para 1958, ya con su regreso hacia Perú, de hecho él se pone como profesor en una universidad en Huamanga, en Ayacucho, y entonces saca su segunda colección de libros, Cuentos de Circunstancias, en la que publica el cuento El banquete. El banquete. El banquete. El banquete. En el que se cuenta la historia de Don Fernando Pasamano. Es un hombre, ¿cómo decirlo? Un hombre muy tuyo. ¿Cómo tuyo? Okay. Que es muy ambicioso el pata. Busca crear un banquete grande en el que pueda invitar a toda la gente importante y al presidente. Para ganarse un favor del presidente, pues. Claro, todo se hace pues, pensando en algo más, ¿no? Como comprenderemos. ¿Qué me beneficia a mí? Como comprenderemos en la situación de nuestro país. Entonces, Fernando contrata a músicos, hace un gran banquete y se endeuda. Pero, al llegar el día del banquete, todos los invitados llegan, todo increíble. Pero, ¿quién no llegó ahí? Tan, tan, El presidente, pues. Wow. El presidente Pucha. no se presentó al banquete que habían organizado para él. Lo dejó plantado. ¡Lo dejó plantado! Claro, tú comprenderás. ¡No! Sigamos con el cuento. Por favor. Y es ahí donde espontáneamente hay un golpe de estado. Entonces el pata lo perdió todo. Sí, claro, pues, y se endeudó. Todo se vino abajo, todo en picada.
Y así fue como se termina el cuento del banquete. Y hay muchos personajes a los que me gustaría analizar, pero de eso se va a encargar mi compañera. Ali. Bueno, con lo final que habías dicho, bueno, pues quería complementarlo con que todas las obras de Julio Ramón Ribeiro, es que todos los personajes siempre tienen ese momento de ilusión, ¿no? O sea, de que, o sea, ya están a punto de alcanzar esa lucecita que querían y ¡pum! Adiós, todo desaparece, ¿no? Eso era lo que quería ver. Bueno, entre los temas principales yo anoté 3, que es la ambición y la hipocresía social, las apariencias y el fracaso, y la decadencia la decadencia moral y existencial, en el cual Y ya estás contando, ¿no? Pues. en el cual yo creo que el que más se asemeja es la ambición y la hipocresía social, ¿no? Porque se puede ver mucho, pues, ese no conformarse de nuestro protagonista, que es Fernando. Claro. Y acerca de la hipocresía social, bueno, pues se puede ver también en nuestro país, que a pesar de que nosotros, o sea, los mismos congresistas, los del gobierno, ponen esas leyes, ellos mismos las corrompen, ¿no? Ellos dicen de no ser corruptos y son los primeros. Buscan. Claro, proponen leyes para favorecerlos ellos mismos y el pueblo. Ajá. queda Y en lo que nada. quería Fernando era técnicamente hacer corrupción, ¿no? O sea, quería favorecerse usando el banquete que él mismo había organizado, ¿no? Bueno, los personajes: Fernando Pasamano, que es el ambicioso. Bueno, su esposa, que también aparece, hacen unas pequeñas apariciones de ella. También es una hipócrita. Oh, Presidente- ¿qué tiene? Nadie, Como ¿qué nadie. tiene? Como nadie, como nadie. Nadie. No. Ah, escuchan ahí. Escuchan ahí. Me odia. Me odia, es feo. Bueno, el Eso. presidente y los invitados, que eran los músicos, bueno, pues eran parte de los empleados. Pero también estaban los congresistas y funcionarios. Ahora, el espacio narrativo, bueno, pues se ubica todo en la mansión, en la claro. mansión. Espacio de lujo, como se puede ver acá atrás. Pero se ve terrible lo que acabas de hacer. No, eso no va, eso no va. Pon imágenes, algo. Ok. Ok, yo creo que también el lenguaje narrativo fue bastante sencillo y claro, ¿no? Sí. O sea, fue bastante fácil de entender. Fue cotidiano. Y acerca de los problemas sociales, culturales y existenciales. Yo creo que hubo muchos, se pudo notar mucho el tema de copiar los rasgos europeos, ¿no? Como la música vienes, que se estaba escuchando mucho. Bueno, pues ahí ya se veía en la misma obra. Los invito a leerla toda. Los invito, estaba súper buena. Es la guachafada del peruano. Sí, pues. Queriendo ser Queriendo europeo. ser y no ser. Lo siento. Y los problemas, bueno, pues existenciales. Y se puede ver que el protagonista era bastante ambicioso. Y toda la hora se puede ver que todo se trata de apariencias. Bueno, ya tocamos un poco de lo que son los temas que se siguen viendo en la actualidad. Como ya mencionó, la ambición. En el Perú actual sí, seguimos viendo la ambición de tantos congresistas que se siguen subiendo el sueldo, que de 12K a 13K, luego los Rolex, luego, Operaciones quirúrgicas. luego por representación otros 12K. ¿Cuánto es eso? No, bueno, y buscan ese beneficio, ¿no? A través de las apariencias también, que ya es el segundo punto, que es como aparentar ser el mal menor, ¿no? Claro. Como en la política actual, tratamos de votar por el presidente que menos roba, o el presidente menos corrupto, o el que menos ha matado, o el menos... ¿Sabes? Menos violín. Sí. Ok. Ah, ok. Y eso también se sigue viendo en las redes, y más ahora, llevando la colación, antes de desviarme,
es a Fernando, ¿no? A Fernando Pasamano, que él, a pesar de que todo se estaba cayendo, él estaba buscando esa apariencia de, oye, todo está bien, Todo está bien. hey, va a Y venir, la aparenta. el presidente va a venir, el presidente va a venir, la fiesta sigue y golpe de estado, Pam. ¡pum! Cae todo. Adiós. Y No se lo vio venir. claro, y eso lleva al tercer punto, que es la inestabilidad política. ¿Cuántos presidentes hemos tenido? Uy, En solo 5 años. un montón. Esa es la comparación, ¿no? Y en el cuento pasa igual. En el cuento, en un momento, lo vacan y se acabó. No hay quien responda, no hay quien defienda, no hay que pase. Simplemente es el cómo el ciudadano se ve afectado. Exacto. Y ya está. En todos los sentidos. En todos los sentidos, claro. Y en todos los niveles económicos. Porque o sea, tampoco es que Fernando sea un cualquiera. Ujú. Sí. Y así es como pasamos a la conclusión. El banquete no es solo una historia sobre la ambición o el engaño. Es una radiografía del Perú de mediados del siglo XX, un espejo que muestra las grietas entre las apariencias y la realidad. Con este cuento, Julio Ramón Ribeiro nos enseñó que la literatura puede ser una forma de resistencia silenciosa, una manera de observar con humor y tristeza las contradicciones de una sociedad que busca reconocimiento, pero teme mirarse de frente. Su aporte a la literatura peruana está en esa mirada, en su capacidad para hablar de lo pequeño y hacerlo universal, para convertir lo cotidiano en símbolo. Ribeiro abrió un camino para los escritores que vinieron después, un camino donde lo marginal, lo invisible y lo fracasado también tienen voz. El banquete nos recuerda que a veces la verdadera grandeza no está en la fiesta, sino en la lucidez de quien se queda mirando cuando todo termina. Esto fue, ¿verdad? El respiro en parciales.